Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Martínez y desde hace 5 años trabajo en el Departamento de Pintura del siglo XIX de esta casa. Cuando el museo decidió recuperar de su depósito del Senado, que era donde se encontraba este cuadro, Episodio de Trafalgar, se pensó desde el primer momento en poner en valor la obra principal de este artista, de Sans Cabot, y también uno de los hitos fundamentales en la pintura de historia española de todo el siglo XIX. El único o uno de los últimos grandes cuadros que estaba en depósito y que merecía por lo menos restaurar y estudiar para valorar si realmente merecía la pena exhibirlo en salas. Como finalmente ya saben, se hizo así. La conferencia de esta mañana, por tanto, tiene la misma función que en realidad tiene el cuadro en sala, que es ponderar y poner en valor la obra principal, la obra maestra del artista catalán Francisco Sans Cabot. Uno de los pintores fundamentales para escribir la historia de la pintura española del siglo XIX, pero sin embargo quizá el más olvidado de todos. Piensen que sobre él solo hay un pequeño artículo monográfico escrito en el año 1922 y desde entonces lo que se ha venido diciendo sobre él o pudiendo escribir han sido aportaciones en realidad muy cortas y muy breves, pero en ningún caso una monografía o otro artículo que pudiera ponderar y valorar su obra en el contexto histórico y artístico de su momento, cuando precisamente es uno de los artistas más interesantes por su formación, por su concepción de la pintura de historia, de la temática y por su diversidad en la elección de asuntos, mostrándose en algunos cuadros de pintura de historia realmente pionero en cuanto al propio género, en la elección de los asuntos. Francisco Sans Cabot había nacido en Barcelona, ven que no llegó ni siquiera a cumplir los 60 años, murió relativamente joven, a los 53, y lo que marca de manera definitiva y rotunda la producción pictórica de Sans Cabot es su formación en Francia, cuando lo normal por esos años, los años de la década de 1850, era formarse o viajar a Roma. Piensen ustedes, Luis de Madrazo o cualquier artista de este mismo momento se forman fundamentalmente en Roma. Pero en una decisión realmente insólita en ese momento, en el panorama artístico español de ese momento, Francisco Sans Cabot decide ir a París, tras una breve formación en Barcelona, una primerísima formación y tanteo con la pintura. Él además procedía de familia de joyeros. Se decide por el taller de Tomás Couture, uno de los principales pintores de historia y bastión realmente y defensor del academicismo ecléctico en Francia. Aquí tienen un cuadro fechado más o menos en los momentos en los que Sans Cabot ya estaba allí formándose. Quizá alguno de los que nos está dando la espalda ahora mismo sea el propio Francisco Sans Cabot, eso no lo llegamos a saber, pero sí vamos a ver que desde el primer momento, desde sus primeras obras conocidas, la influencia y la dependencia de los modelos de Tomás Couture define su propia pintura. Si se fijan, uno de los cuadros que aparece, justo el que está casi en primer término, es este de Couture, del propio Couture, que es Después de la fiesta. Y fíjense cómo los propios artistas están tomando nota, están copiando los propios cuadros del artista. La primera obra conocida de Francisco Sans Cabot es esta, que conserva el Patrimonio Nacional, que se presenta en la Nacional de Bellas Artes, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1858, la primera a la que concurre Francisco Sans Cabot y que es comprado por la propia reina Isabel II, de hecho, de ahí que esté en Patrimonio Nacional. Si se fijan, la dependencia temática es evidente, pero solo temática, no tanto formal ni compositiva, que la puede haber. La dependencia temática, la conexión con los asuntos tratados por el maestro, por Tomás Couture, será lo que de una manera más definitiva pueda marcar la trayectoria artística de Francisco Sans Cabot, por lo menos en las primeras décadas de su producción pictórica. Fíjense que el asunto es similar y también la presencia de Arlequín, de Pierrot y del resto de personajes, incluso la recreación dentro de un interior.
Estos temas de mascaradas, de la comedia del arte, de Pierrot, de Arlequín, eran muy extraños, por no decir insólitos, en el panorama artístico español de su tiempo y se explican en Sans Cabot únicamente por la formación con Tomás Couture. El estudio de la figura de Sans Cabot tiene varias dificultades y una de ellas es el escaso conocimiento que tenemos de su producción que deriva en la escasa presencia de sus obras en el mercado. De hecho, no hay más de 4 obras que hayan salido en los últimos 5 o 6 años, pinturas o dibujos, en el mercado español o internacional, donde todavía es muchísimo menos conocido que en España. Y les presento una de las pocas que salió precisamente en Barcelona en el 2009 y donde Sans Cabot vuelve sobre el tema de las mascaradas, en este caso es un asunto de Pierrot, que guarda bastante relación, debe ser el antes, la escena debe ser, por el asunto debe ser el antes de lo que Tomás Couture había realizado por esos mismos años, el duelo después del baile de máscaras. Aquí, aunque es un boceto de muy pequeño tamaño, pero intuimos que el personaje que está sentado es Pierrot y le están incitando al duelo posterior, que es el que recoge Tomás Couture. Realmente, Sans Cabot fue el primero que se formó en Francia en el taller de Couture, pero no fue el único español o el único hispano. También destacaríamos la figura de Manuel Ferrán y el que yo les he traído aquí no es español estrictamente, puesto que es un artista puertorriqueño, pero de nuevo ven la dependencia temática, en este caso mucho más velada, en la presencia de los útiles del artista, los útiles del pintor que están en primer término en los dos casos, incluso la manera de concebir la derivación del terreno, como en un altiplano. Aunque luego el paisaje desértico del maestro contrasta con la frondosidad del bosque de Francisco Ller Cesteros, artista puertorriqueño, que también se formó paralelamente a Sans Cabot en el taller de Couture. El segundo cuadro que Sans Cabot presenta en la Nacional del 58 es este, donde deja claro ya desde el primer momento la precocidad en la elección de asuntos hasta entonces extraños en la pintura de historia o en el panorama artístico español, asuntos de historia me estoy refiriendo, y también la singularidad en esta selección de asuntos, puesto que las obras literarias de Quevedo muy pocas veces fueron pasadas o sirvieron de motivo de inspiración a los pintores para sus cuadros de historia. Este es el primero y realmente no hay muchos más en todo lo que quedó de segunda mitad del siglo XIX. Sí es cierto que Quevedo, como personaje histórico, con su propia vida, sí fue motivo de inspiración para algunos artistas, pero muy pocas veces, en muy pocas ocasiones, los asuntos de sus obras literarias. En este caso, el asunto, como el propio título del cuadro ya refleja, está tomado de El sueño del infierno, de las Taurdas de Platón, que también se llama así la obra que compila todos estos poemas de Quevedo. De nuevo, bueno, aunque la elección del asunto es estrictamente española, es un asunto totalmente nacional, nada tiene que ver con la temática más en boga en Francia en esos momentos, pero formalmente o estilísticamente sí depende en buena medida de la obra de su maestro. Si se fijan, los rostros caricaturescos de estos dos personajes están claramente, ahí les pongo más en detalle, están claramente relacionados con los que Sans Cabot hace tanto en Lutero como en El Diablo. El Diablo había acompañado a Quevedo al infierno, donde contempla, tal y como narra en esta obra, cómo Lutero está encadenado junto con otros condenados al infierno. Lutero sería vestido de agustino, y otros condenados. También en otro estudio, en este caso no es una obra terminada, sino un estudio o un boceto, Sans Cabot parece derivar de los modelos de Couture en el tratamiento de la musculatura o de estos desnudos en principio tan forzados, no estudiados de una manera natural o como era corriente o al uso. Este tipo de desnudos y de posiciones, de desnudos masculinos y de posiciones ciertamente extrañas, serán bastante habituales en la obra de Sans Cabot hasta casi el final, y vamos a ir viendo algún ejemplo más. La tercera obra que presenta la Nacional del 58 es este Prometeo, y como ustedes ven, solo les puedo enseñar una reproducción grabada
porque precisamente otro de los problemas de la obra de Francisco Sans Cabot no solo que no salga en subasta, sino que a veces estos cuadros o están perdidos o simplemente se han destruido, o composiciones, tenemos la constancia fehaciente de que se han destruido y los tenemos que estudiar o bien en grabado o, en el mejor de los casos, en fotografía. Del cuadro sabemos que lo compró Manuel Rivadeneira, el famoso editor que muchos de ustedes conocerán, pero en su inventario post-mortem, que hemos podido estudiar recientemente, no está el cuadro, ya debía haber salido de sus posesiones o haberlo cedido a otra persona. Frente a la dependencia estilística y formal de los otros dos ejemplos, que era netamente francesa o fundamentalmente francesa, este cuadro remite, y así lo vio la propia crítica, a la pintura española. Y ahora, de hecho, tienen un buen ejemplo aquí con la exposición de las Furias, y uno de los primeros críticos que se fijó en este cuadro señaló como dependencia formal y estilística más señalada las obras de Ribera de estos mismos asuntos, de José de Ribera. En la siguiente nacional, que ya saben que en estos primeros años, en estas primeras décadas del siglo, en estas décadas de mediados del siglo XIX eran cada 2 años, luego pasaron a ser cada 3. Entonces, en la siguiente nacional, en 1860, presenta este cuadro, que yo creo que jamás ha sido reproducido en ninguna publicación, y miren que hemos pasado hace 2 años el centenario de 1812 y de la Constitución, pero ha sido un cuadro que ha pasado totalmente desapercibido para la crítica y para los especialistas y, por supuesto, para el público en general. La obra tiene mucho de precocidad y de carácter adelantado en la elección de este asunto, de un asunto de la propia Guerra de la Independencia, temas estos de la Guerra de la Independencia que fueron habituales años más tarde en la pintura en la pintura española de historia. Y, por tanto, otra vez, de nuevo, Sans Cabot es uno de los primeros en marcar el camino a los artistas más jóvenes de qué nuevos temas pueden explorar para sus cuadros. El cuadro en realidad es una alegoría, tiene un carácter alegórico, actualmente se encuentra enrollado y ven que estos problemas de conservación totalmente salvables se deben prácticamente a eso, también por el gran tamaño que tiene. El carácter alegórico está en la representación del pueblo, el clero y la nobleza, factores fundamentales de la promulgación de la Constitución en Cádiz en 1812, seguidos por el ejército, que tiene una fuerte presencia. Aquí se identificó la crítica, identificó a este retratado que está sobre el caballo con Joaquín Blake, y el pueblo que bien intenta enfatizar o intenta apoyar a los propios soldados, o bien incluso el clero bajo, no sé si lo intuyen aquí, pero aquí hay un fraile, si mal no recuerdo, franciscano, que también apoya esta nueva Constitución, que traerá la libertad y la independencia a España. El cuadro, de nuevo, fue comprado por la reina Isabel II y por eso se conserva en el patrimonio nacional. Quizá donde mejor se ve la influencia de Couture en la pintura de Sans Cabot es en este cuadro, que, como los otros, ha corrido una suerte no muy buena y actualmente se encuentra en el MENAC, pero no expuesto. El estado actual es este, yo les muestro el estado original, pero en la actualidad conserva este estado totalmente recuperable, eso sí. La obra es el mejor ejemplo, el último día de Numancia es el mejor ejemplo en España de la influencia directa de uno de los principales cuadros de pintura de historia franceses de todo el siglo XIX, uno de los más copiados y uno de los más imitados, precisamente por la copia y por la difusión en 1000 soportes, fundamentalmente en grabado. Y esto hace todavía más interesante la figura de Sans Cabot y del propio cuadro de Numancia. El tema, como ya habrán podido observar, es completamente diferente. Por un lado está la gloria, que también es decadencia, porque es el final, el último día del pueblo numantino, pero mientras aquí tiene un tono heroico, aquí tiene un tono decadente, incluso denunciante, por el momento histórico en el que Couture pinta este cuadro, ¿no? y la lectura política que se le podía dar. Pero la dependencia formal se ve tanto en la similitud de algunos modelos, fíjense en esta mujer, que es igual a esta,
o incluso en la idea del entrelazamiento y de la fusión de las diferentes figuras que vemos de una manera similar en el cuadro de Sans como en la obra de Couture. Otro cuadro, quizá el más conocido o el que a algunos de ustedes les pueda sonar, es este, Hernán Cortés mandando destruir o quemar o barrenar las naves, que pinta por encargo de un industrial cubano, hispano, pero que vivía en Cuba, Miguel Aldama, que le encarga este cuadro a Sans Cabot con una cierta intención bastante clara de segunda lectura, puesto que lo que representa es a Hernán Cortés mandando barrenar o quemar, inutilizar en cualquier caso. Digo quemar o barrenar porque las historias cambian y para unos fue barrenar, para otros fue quemar, pero en cualquier caso inutilizar las naves que les podían servir de huida para demostrar a sus hombres que las dos únicas opciones que tenían en aquel momento la conquista del Nuevo Mundo era o bien triunfar o bien la muerte, porque no cabía la huida, imposible ya por haber destruido las propias naves. Y de hecho Hernán Cortés desde el caballo les está indicando a dos de sus hombres, resignados a que solo tienen ya estas dos opciones, les está indicando que en realidad o triunfan o la muerte les sorprenderá. Y digo que quizás sea el cuadro más conocido porque fue el único reproducido en formato, en este caso en billetes. Ya saben ustedes que muchos cuadros de historia fueron muy reproducidos en diferentes soportes, en este caso billetes. Un tipo de billete muy codiciado o relativamente codiciado por los coleccionistas, puesto que solo circuló en los años de la Guerra Civil, inutilizándose después porque era del bando republicano. El siguiente gran cuadro de historia, pasando de largo de momento por el de Trafalgar, es este que le encarga la Diputación de Barcelona, en el que se muestra al general Prim destruyendo en este momento las trincheras del campamento del bando moro en Tetuán. Esta obra también es realmente significativa en la producción de Sans Cabot y en la propia pintura de historia por lo que tiene de novedosa. Por un lado, el carácter bélico y triunfalista de la obra era hasta ese momento algo insólito o algo difícil de ver en la pintura española, fundamentalmente de historia, y no será hasta décadas después cuando este tipo de carácter triunfalista, que representa sobre todo la figura del general Prim, pase a la pintura de historia. Por otro lado, si se fijan, el cuadro también es muy novedoso compositivamente, puesto que representa realmente una toma muy influenciada por la fotografía, con esta idea de cortar el cuerpo del soldado aquí, que yace aquí. Este enfoque fotográfico que a todos nos suena cuando hablamos, o que a todos nos han dicho que está en el cuadro de Gisbert, piensen que el de Gisbert es 20 años posterior a este, el de Torrijos que tienen en las salas, por lo cual merece la pena ponderar en realidad la figura de Sans Cabot como un adelantado en muchas cosas, entre otras aquí la propia manera de componer la obra. Quizá el cuadro más enigmático, más extraño en la producción de Sans Cabot, pero reflejo de su enorme erudición, es este, que presenta en la Nacional del 71 y que representa a la fortuna, a la casualidad y a la locura distribuyendo sus dones por el mundo. Este cuadro de gran formato y de asunto alegórico es extraño también en la pintura española del 19 porque las alegorías en gran formato eran algo bastante extraño o poco recurrido por los propios pintores. La locura está representada aquí con los atributos propios de los bufones, está repartiendo sus diferentes joyas a estos personajes de los que solo se muestran aquí las manos, que parecen querer coger con ellas lo que les ofrece la locura. La fortuna, con la rueda de la fortuna y la corona, parece ignorar, en su camino hacia adelante, parece ignorar los requerimientos o las solicitudes de este caballero o este burgués y este soldado que se intentan agarrar a la rueda de la fortuna. Mientras que la casualidad, con el capelo cardenalicio en la mano y con los ojos vendados,
y con una sonrisa que yo no sé si ustedes ven, pero es una sonrisa realmente enigmática, parece decir, al querer soltar el capelo cardenalicio, caiga donde caiga. Esta pintura de Sans Cabot, que hoy se encuentra en el Museo de Arte de Girona, realmente está muy cercana ya, por año de producción y por el propio estilo, a otra de las grandes facetas, también muy desconocida, de Sans Cabot, que es la pintura decorativa de gran formato. Y en parte desconocida porque, salvo este ejemplo que les voy a mostrar primero, los demás se han perdido por incendios o por simple destrucción del edificio que los contenía. Quizá alguno de ustedes conoce el Palacio de Santoña, aquí en Madrid, encima del Congreso de los Diputados, en el que Sans Cabot trabaja tanto en la escalera principal como en el salón de fiestas. Para la escalera principal pinta 4 grandes alegorías, que son esta de España que tienen aquí, y no se piensen ustedes que estos son frescos. En realidad, en toda la pintura decorativa de segunda mitad de siglo, lo más habitual, lo más cómodo, era pintar grandes lienzos, por eso les enseño aquí la foto en blanco y negro, grandes lienzos que luego simplemente eran encastrados y tapados y compuestos por las molduras arquitectónicas. Si se fijan, aquí es justo el lienzo terminado antes de pasar al techo. Volviendo para atrás, esta primera alegoría es la figura de España. Fíjense aquí el león, signo de la nación española, con los colores de la bandera, el rojo y el gualda. En los otros 3 lados estaría, por un lado, Filipinas, con la cerámica oriental y con la propia personificación de Filipinas. Tiene los rasgos de los pobladores de aquella colonia, todavía colonia en esos años. Puerto Rico y Cuba. En los entrepaños de la pared de la escalera, se representan alegorías de las artes. Por un lado, la arquitectura, con la maqueta arquitectónica y la plomada. Es que el ratón no va muy bien. La plomada y la maqueta arquitectónica. En este lado estaría la pintura, con la paleta y los pinceles. Y en el otro lado, la danza y la música, con sus atributos identificativos. En el salón de fiestas pinta, por un lado, las 4 estaciones, 2 aquí y 2 en el otro lado que ahora veremos, las alegorías de las provincias españolas y un techo del triunfo del Ducado de Santoña que ahora vamos a enseñar. Les enseño de nuevo la foto en blanco y negro, que es justo antes de ser encastrados en la pared, porque ven cómo el pintor ha planificado ya desde el primer momento por dónde van a ir las diferentes molduras. Fíjense, este es el mismo cuadro, fíjense la moldura decorativa, cómo taparía esta zona, y por eso simplemente lo deja, delinea más o menos aproximadamente por dónde va a ir el elemento decorativo. Igual pasa con la primavera, este sería el verano. Por otro lado estarían el otoño, con las uvas, y el invierno, que, como es habitual, se representa en una figura completamente tapada del propio frío del invierno. Aquí ven otra vez las provincias españolas, que no les voy a enseñar en detalle porque tampoco me puedo extender demasiado. Y en el techo estaría el triunfo del Ducado de Santoña. Del Ducado de Santoña, que es el escudo precisamente que aparecía, ven ustedes que es el mismo emblema que aparece aquí y que se incluye en la obra. Y esta figura que está echando a los vicios fuera de la composición, en claro carácter alegórico, junto con la fama que con su trompeta anuncia la llegada del nuevo ducado. El palacio había sido decorado por el marqués de Manzanero, que era esposo de la duquesa de Santoña, que quizá les suene a ustedes más, por eso el nombre del palacio es el Palacio de Santoña. Descontando la decoración del Palacio de Santoña, el resto de edificios que decoran estos años están perdidos y por eso solo les puedo enseñar o bien grabado o bien foto en blanco y negro. Uno de ellos era, por encargo de Fontagud Gargollo, la decoración del Teatro Apolo, que estaba, si mal no recuerdo, en la calle Alcalá, y para el que pinta diferentes escenas con un carácter vinculado, con una iconografía vinculada al propio teatro.
Por un lado, las artes mandadas, Mercurio manda que las artes, aquí está la música, la danza, vuelvan a la Tierra, por eso les está haciendo esta señal con la mano alzada, y por otro lado, Apolo echando a los vicios del cielo, que serían los representados aquí. Ven ustedes que Apolo está aquí. Sí se conservan, en cambio, aunque no en su lugar original, otros dos cuadros se conservan aquí, son propiedad del Prado, pero están depositados en Jaén, que estaban destinados a la iglesia de Santo Tomás. La iglesia de Santo Tomás había sufrido un incendio hacia 1872, si mal no recuerdo, y se encargó a Eduardo Rosales estos dos. Bueno, en realidad se le encargaron los cuatro, pero como saben, murió prematuramente y el encargo lo debió terminar Sans Cabot, que, amoldándose un poco al estilo de su amigo, eran realmente amigos, de su amigo Rosales, ejecuta con las mismas modelos compositivos, incluso con la inclusión de una aureola similar, los otros dos evangelistas que Rosales no haya podido terminar. Finalmente no se llegaron a colocar en la cúpula de la iglesia, de la reconstrucción de la iglesia de Santo Tomás. Los dos de Rosales terminaron en el arzobispado de Madrid y los dos de Sans Cabot, por donación de su mujer Adela del Moral, terminaron en el Museo del Prado primero y luego en el Museo de Arte Moderno. De hecho, fueron estas dos obras, los dos evangelistas de Sans Cabot, los únicos que durante muchos años estuvieron expuestos más o menos de manera permanente en el Museo de Arte Moderno, que es la sala que yo les estoy enseñando aquí en fotografía. La última gran composición en pintura decorativa de Sans Cabot, y la que supone realmente el triunfo de la pintura de historia con carácter decorativo, con esta utilidad en principio menos conocida, o precisamente por la destrucción de muchos de estos ejemplos, es la decoración del Alcázar de Toledo, en concreto del Salón de Honor. Si se fijan, otra vez yo creo que lo pueden apreciar, incluso los que estén más atrás, que aquí también está usando lienzos transportados al techo. Fíjense cómo están aquí las líneas más o menos delimitadas, aunque la foto no da para más, pero yo creo que se puede intuir. Pinta 4 grandes escenas dedicadas a las grandes batallas los grandes triunfos militares de Carlos V, personaje históricamente vinculado, como ningún otro, al propio Alcázar. En uno de los lados cortos pinta, yo creo que muchos de ustedes ya intuirán qué escena es, Carlos V el Mulberg, que está copiado directamente del gran cuadro de Tiziano, que le sirve de referente no solo en el enjaezado del caballo, fíjense cómo es similar, sino también en la propia posición del emperador Carlos V. Todas las escenas se completan con cartelas identificativas o grandes paños que llevaban los ángeles. El otro lado corto sería la entrevista de Carlos V con Francisco I en el Alcázar de Madrid. Fíjense que esta es la silueta del antiguo Alcázar, donde hoy está el Palacio Real. Y en los lados cortos pinta por un lado Carlos V en Túnez y por otro Carlos V en Roma. En Túnez sería la cabalgata de Carlos V, mandada de alguna manera o guiada por el propio señor de Túnez, ciudad que aparece, esta de Túnez, que aparece al fondo. También aparece al fondo el Castel Sant'Angelo, en el caso de la entrada de Carlos V, que es este que está aquí, bajo palio, que es esperado por el propio Papa, bajo dosel. Finalmente aquí tienen la reconstrucción de cómo sería este salón de honor. Pero junto a la gran pintura decorativa, que exigía una destreza y una manera de hacer diferente a esta que vamos a ver ahora, Sans Cabot también pinta pequeñas escenas de tabletín o de pequeño formato. Respecto a eso, les voy a leer una breve frase de un historiador que señala el carácter prodigioso o la versatilidad de Sans Cabot a la hora de enfrentarse tanto a grandes formatos como a escenas de pequeño tamaño. Sans reunía prodigiosas dotes para el cultivo de todos los géneros de la pintura.
con fino pincel, con mano segura, pintaba una acuarela o decoraba un abanico. Llenaba también de figuras techos y plafones, grandes espacios en los cuales daba suelta a su extraordinaria facilidad de ejecución. Vamos a ir desgranando brevemente cada uno de las composiciones que hemos visto en esta diapositiva. Para el mismo comitente que había hecho las decoraciones del Teatro Apolo, hace un abanico que está copiando uno de los frescos del teatro, que yo no les he enseñado porque solo está esta imagen para saber cómo era de composición, que es los grandes escritores españoles coronados por la fama, que es la que está aquí, con la corona y con la palma. Más interesante quizá es este cuadro, El mercado de las coles en Gerona, que está directamente relacionado con una producción básicamente catalana, que era escenas de mercado, bien del Born o de la Boquería o de las Ramblas, que había ya producido unos años antes Ramón Martín Alsina. Otro de los cuadros que conserva el Museo del Prado, también donación de uno de sus descendientes, el Prado conserva actualmente 8 pinturas de Sans Cabot, es esta escena familiar en la que representa a la sobrina de Adela del Moral, que era la hija de... la mujer, Adela del Moral era la mujer de Sans Cabot. Otro cuadro muy famoso en su tiempo, pero que actualmente está sin localizar, quizá alguno de ustedes lo pueda identificar o incluso lo tenga en su casa, ojalá, es este, que está vinculado directamente con Fortuny, con la pintura de Fortuny, y que compró en el mismo año 71 en el que se expuso en la Nacional de Bellas Artes de aquí de Madrid, lo compró Goupil, lo que demuestra la gran calidad que debía tener el cuadro para atraer la atención del marchante francés. Si se fijan, está directamente vinculado o influido, si lo quieren ver de esta manera, con la pintura que en esos mismos momentos, ya años antes, había hecho Fortuny. Por un lado, la presencia de tapices y de muebles o de cerámicas japonesas, que están en los dos casos, y la propia presencia de los grandes cartapacios de grabados, o la propia moda dieciochesca, que es lo que está de moda en ese momento en estas producciones de pequeño formato. Merece la pena también detenerse para poder tener una visión completa de Sans Cabot en la amistad que le unía a Fortuny. Precisamente les pongo esta escena porque está ambientada en el taller de Sans Cabot, que yo creo que muchos de ustedes pueden saber o ya saben. Cuando Fortuny regresa de África en 1866, Sans Cabot la acoge en su casa, con él visita el Museo del Prado, y años más tarde Fortuny le regala este cuadro, El herrador marroquí. Verán ustedes, y es simplemente una aclaración, o podrán leer que el cuadro, hasta ahora se había interpretado que el cuadro había sido donado por el propio Sans o legado por el propio Sans al Museo del Prado y que por alguna razón no llegó a entrar. Esto no es totalmente cierto, puesto que sí es verdad que que Sans Cabot lo llegó a legar en uno de sus testamentos, pero en un codicilio posterior, poco antes de morir, dejaba sin efecto este legado, con lo cual evidentemente no entró porque después de ese testamento, que es el que se cita habitualmente por los historiadores, había un codicilio en el que anulaba la cláusula testamentaria anterior, con lo cual cobra sentido que evidentemente no estuviera, porque se cumplió la última voluntad de Sans Cabot. Vamos a entrar ya a analizar en la segunda mitad de esta conferencia el propio cuadro que nos ha traído hasta aquí, que es el de Episodio de Trafalgar, que está ahora en las salas. La elección del asunto también era extraña en la pintura de historia de ese momento y fue una de las virtudes que más alabaron o que unánimemente vieron los críticos como lo de más valor de esta pintura. La crítica, les voy a leer una pequeña crítica. La composición grandiosa y acertada hace que el observador se fije desde luego en el capitán del Neptuno, punto donde se halla reconcentrada la luz, y que comprende toda la amargura, toda la ira imponente del hombre que, vencido y lanzado sobre las rocas de la costa, ve desaparecer en lontananza la escuadra enemiga. En efecto, el cuadro está representando el momento en el que el
El buque Neptuno ha naufragado por el propio fragor de la batalla de Trafalgar, batalla que había tenido lugar el 21 de octubre de 1805 y en el que, como ya sabrán, la Armada española y francesa fueron derrotadas por la escuadra inglesa, numéricamente y en cuanto a medios muy superior a Francia y a España. Los que han podido sobrevivir se refugian en las rocas del castillo de Santa Catalina y algunos de ellos parecen clamar venganza o en sus rostros está como la necesidad de la revancha hacia el bando enemigo, que es el que estaría fuera de la composición. Respecto a la propia idea del cuadro, a lo que él quiere representar, creo que tiene mucho sentido leer una crónica de Alcalá Galiano, Antonio Alcalá Galiano, hijo de Dionisio, uno de los marineros de los grandes marineros españoles que había fallecido en este combate de Trafalgar, y donde demuestra lo que el cuadro parece darnos a entender. Antonio Alcalá Galiano, al hablar de Trafalgar, que él mismo vivió en primera persona, puesto que estaba en esos momentos en Cádiz, esperando a recoger a su padre, que finalmente no llegó, dice así: consonaba el horror y tristeza que causaba tal espectáculo con el efecto que producía en los ánimos la consideración de desventuras recién ocurridas, porque al asomar las gentes a ver la furia de la tempestad, descubría a la vista 5 navíos de línea españoles, fondeados en lugar muy inseguro, desmantelados en gran parte, mostrando señales de la dura pelea que en el día inmediatamente anterior habían sustentado. El combate había sido terrible. Vamos a analizar pausadamente la obra. Por un lado, Sans Cabot es totalmente fiel al carácter histórico del propio asunto. Aunque pueda parecer que no hay referentes a primera vista que permitan anclar esta escena de naufragio en un momento histórico concreto, la composición, si se fija detenidamente, da pequeños detalles que demuestran que Sans Cabot debió documentarse perfectamente para componer este gran cuadro de historia. Por un lado, lo que podría parecer una barretina, que es lo que lleva uno de los marinos del fondo, en realidad es uno de los tocados, eran de diferentes colores, aquí yo les muestro el azul, pero había también de color rojo y de color verde, que los artilleros de marina llevaban en ese momento, a partir de 1802, que es cuando se había instaurado esta nueva indumentaria, llevaban en el momento de Trafalgar, de 1805. Por otro lado, la fiebre amarilla de 1802 había diezmado gran parte de los efectivos de la Marina española, la fiebre amarilla afectó sobre todo fundamentalmente a Andalucía, y la Armada debió nutrirse de marinería de leva, muchas veces expresos o gente de las colonias, y por eso precisamente están identificados con rasgos que muchos de ustedes vinculan a Filipinas o al Oriente, muchos de estos marineros. Pero también hay referencias históricas concretas en los restos de las banderas francesa y española que se ven en último término. El Prado adquirió recientemente, creo recordar que en 2007, este boceto, el boceto preparatorio para el cuadro, que había permanecido en manos privadas hasta su salida al mercado. Como ven, el boceto la pintura final es bastante fiel al boceto, no solo en la distribución de las figuras, sino en la propia caracterización o las propias posturas que ya el boceto estaba señalando. Fíjense que los cambios son básicamente mínimos, solo se incluyen aquí otros personajes y evidentemente se definen mucho más por el gran tamaño todos los demás elementos. Pero la pintura también demuestra, como había pasado antes en las composiciones de Sans Cabot, la influencia o dependencia de los modelos del maestro. La referencia más clara de la que Sans Cabot se vale para componer su cuadro de episodio de Trafalgar es esta gran composición que se encuentra en la iglesia de San Eustaquio en París, de un asunto en principio religioso, pero que en el fondo está remitiendo a lo mismo. Es una escena de naufragio. Si se fijan ustedes aquí, el buque naufragado, que está presente también en segundo término a la derecha en la obra de Sans Cabot, la presencia de estos desnudos que ya les he comentado que se repetían en la obra de Couture y también en la obra del discípulo, los ven aquí de nuevo, y también incluso, como ven mejor en el boceto,
del cuadro de Couture, en la propia presencia y preeminencia del azul y del rojo. Ven ustedes que es las mismas notas de color que se incluyen en el centro de ambas composiciones. Formado en el eclecticismo francés, Sans Cabot, evidentemente, por esta propia formación, mira a la pintura, a la gran pintura antigua. Y una de las dependencias o de las referencias, si se quiere mejor ver así, es el propio Miguel Ángel. Si se fijan en la postura del marinero que está rescatando a uno de sus compañeros, está directamente o deriva de uno de los desnudos que hay en el fresco del Juicio Final, en la posición retraída de la mano derecha, en el brazo extendido izquierdo, de la mano izquierda en segundo término y del brazo derecho extendido en ambos casos. Pero a la vez que estaba mirando a Miguel Ángel, la obra también, por la propia formación francesa de Sans Cabot, está mirando a los grandes pintores del 18 y principios del 19, como en este caso David. Si se fijan, la postura de este marinero está tomada, no solo la propia postura, sino la contención expresiva que está realmente en todo el cuadro, los afectos siempre están muy contenidos en la composición, está totalmente dependiendo de Leónidas en las Termópilas de David. La otra referencia que ya supo ver la crítica en su momento fue la balsa de la Medusa. El mismo tema, el naufragio y la misma presencia evidente de desnudos humanos, en algunos casos cadáveres. Si se fijan, esta resignación que aparece en el marinero en segundo término es similar a la resignación de este otro náufrago que está sosteniendo el cuerpo de un compañero. También la manera de el grupo que está con el puño en alto también deriva de alguna manera de este pequeño grupo del cuadro de Géricault. Incluso el desnudo, en primer término, está totalmente influenciado por el cuadro de Géricault. La última referencia francesa sería La barca delante de Delacroix. Piensen ustedes que en el taller de Couture se había formado también Manet, el gran Edouard Manet, que creo que todos conocerán. Y este artista francés había copiado la barca de Dante de Delacroix en el taller de Couture. Por lo tanto, la referencia el modelo se trabajaba en el taller del maestro y debió tenerlo presente Sans Cabot a la hora de componer el cuadro, puesto que algo, no solo la tormenta o el cielo atormentado y encapotado del cuadro de Sans, sino también la presencia de los desnudos está derivando de la obra de Delacroix. Les enseño cómo desde 1881 el cuadro había sido depositado, como ya he dicho, en el Senado de España, donde se encontraba hasta 2010 que se levantó este depósito. Aquí está en su ubicación en el Senado, en el despacho de uno de los vicepresidentes. Cuando el cuadro llegó estaba en bastante buen estado de conservación, solo tenía un barniz sintético que había envejecido demasiado la pintura y había impedido la correcta lectura de la obra. Fue restaurado, como algunos de ustedes ya sabrán, por Lucía Martínez, una de las dos restauradoras del museo que se dedica casi exclusivamente a pintura del siglo XIX. Y el estado actual, el que tiene las salas, es este, tras la limpieza del barniz, de este barniz tan amarillento, barniz que según la restauradora debieron darle al poco de depositarse allí y que había, ya digo, envejecido demasiado el cuadro. Por supuesto, esta obra, la obra maestra de Sans Cabot, sirvió para identificar al propio artista. Muchas veces ocurre esto, ya lo habrán oído, leído en muchas ocasiones, que cuadro que identifica al artista o artista que se identifica con un único cuadro. Aquí les enseño esta pequeña caricatura, tiene un carácter cómico, pero si leen los versos está haciendo referencia a la obra de Náufragos de Trafalgar.
El tema de Trafalgar, como ya supo ver la crítica, era novedoso en la pintura de historia española. Hay algunos ejemplos, bueno, un solo ejemplo realmente anterior, sí fue posteriormente muy seguida. El ejemplo anterior o precedente a la obra de Sanz sería esta pequeña litografía que está en la Biblioteca Nacional y que tiene un carácter meramente descriptivo, como podrán ver. Y también laudatorio, está intentando demostrar cómo los propios gaditanos intentan salvar a los náufragos o a la gente que está pidiendo auxilio desde la cercanía del puerto. Trafalgar, sin embargo, había sido un tema, obviamente, muy seguido en la pintura inglesa por el propio carácter triunfalista que el asunto daba a los ingleses. Fundamentalmente fue seguido a través de... este tema tuvo cierto éxito en la pintura de marinas. Ven aquí uno de los mejores ejemplos, también está, recordarán algunos de ustedes, el cuadro de Turner. Y de alguna manera la pintura marinista que se hace en España, mitad marinista, mitad pintura de asunto histórico, está de alguna manera remitiendo a la pintura inglesa. Ven ustedes aquí dos obras de Ángel Cortellini, perdón, uno de los principales pintores marinistas del siglo XIX en España, pintura meramente descriptiva, que yo creo que por simple comparación con el cuadro de Cabot no necesita tampoco más explicación. Y el tema vuelve a ser habitual tras el carácter precedente, tras el cuadro de Sanz, en los años finales del siglo XIX. Quizá la gran composición de Trafalgar con el mismo asunto que más éxito tuvo o que más se conoce es esta de Combate de Trafalgar, hoy depositada, desde hace años depositada en el Ayuntamiento de Cádiz, obra de un gaditano, de Justo Roy Luina, en la que ya está cercano el simbolismo y en realidad el cuadro tiende a una interpretación simbolista en el carácter poético evocador del propio barco a la deriva e incluso en la bruma que parece rodear los barcos ya casi desmantelados de la flota española. Junto a eso está este cuadro, que sí es un asunto histórico, al contrario que que está más cerca de las marinas que de la propia pintura de historia, cuadro que además tiene un carácter heroico y triunfalista, aunque esté representando la muerte de uno de los grandes marineros que fallece en Trafalgar, que es Churruca. Este carácter propagandístico o heroico también está o celebrativo, también está en los diferentes grabados y ilustraciones gráficas que, coincidiendo con los aniversarios, ven ustedes que es el 21 de octubre cuando se publican la Ilustración española y americana, coincidiendo, ya digo, con los aniversarios anuales de la Gran Batalla de Trafalgar, se empiezan a difundir en la prensa. Al contrario de lo que pudiera parecer, la batalla de Trafalgar, para la historiografía y para la historia española, fue vista como una derrota honrosa. Se supo, de alguna manera, interpretar lo que en realidad había sido el final de la Armada Española y un capítulo bastante que debía incluso ser ocultado o poco dado a la luz, puesto que era una derrota clara, pero se supo ver cómo el propio la idea del propio carácter español, de la derrota honrosa, de el que sabe que va a ser derrotado, pero se niega a quedarse en puerto e intenta luchar y defender su honor, ¿no? Si se fijan, esta composición está derivando claramente del cuadro de Sanz-Cabot, con los dos personajes puestos en pie, la composición piramidal o triangular que estaba también en el cuadro de Cabot, e incluso los restos de los cadáveres o de los náufragos en la parte baja. También en escultura les voy a enseñar dos ejemplos. Hubo obras con un claro sentido conmemorativo, como pasaba en los grabados. Esta es una que tenía el Prado, pero que se depositó en Vilanova y la Geltrú, y al ser un yeso, pues de momento está desaparecida. Y en la que cambia la idea. En realidad, el marinero es el que está sujetando al capitán, que estaría aquí con la bandera,
cambia la idea que es diferente a la que había defendido Sans Cabot, en la que los marineros estaban abajo y los capitanes estaban arriba. Y otro ejemplo de carácter conmemorativo es el monumento a Churruca en su pueblo natal, el Motrico. Pero en la última parte de la conferencia me interesaba destacar la personalidad de Sans Cabot vinculada a esta propia institución, al propio Museo del Prado. Institución que dirigió entre 1873 y 1881. Les enseño este retrato, no les he mostrado hasta ahora ninguna obra de este tipo. Quizás sea uno de los retratos principales o fuera uno de las mejores obras en este género de Sans Cabot, que pintó precisamente para el Museo del Prado, aunque luego se depositó en la Dirección General de Instrucción Pública, donde se le perdió el rastro. Sans Cabot coge la dirección del Museo del Prado en un momento realmente complicado, no solo históricamente, sino para la propia institución. Piensen que después de la República y con la llegada de la Restauración borbónica, el museo, que había pertenecido a la corona tras la Revolución Gloriosa de 1868, había pasado al Estado, y a la vuelta de la monarquía surgió el debate de qué hacer con la gran institución. Finalmente se dejó el estatus jurídico que había tenido con la República, pero además de eso fue el momento de la disolución del Museo de la Trinidad, con lo cual el Museo del Prado se vio con una gran cantidad de obras, sobre todo de pintura religiosa, que tenía que colocar en algún sitio, o bien en almacenes, o bien, como finalmente pasó, en depósitos. No es realmente que ahora que en ese momento, en los años 70, 80, empezaran los depósitos del Prado. La institución había depositado ya con anterioridad, incluso desde los años 60, o creo recordar que 50, algunas obras fuera de sus propios muros. Pero ahora, ante la avalancha enorme de pintura que se le venía encima y que tenía que gestionar de alguna forma, fue cuando esto de los depósitos, de mano de Francisco Sans Cabot y de los sucesores, se hizo o se generalizó de una manera más evidente. Aquí simplemente les enseño la firma de Sans Cabot en uno de estos papeles y uno de los listados del Museo de la Trinidad, extinto entonces, y que debían pasar al Museo del Prado. Aparte de gestionar esta entrada masiva de pinturas, el museo también, bajo la dirección de Sans Cabot, intentó completar las colecciones con obras de artistas poco representados. Y en eso se ve la vena claramente, la vena patria o la vena catalana de Sans Cabot, puesto que intentó traer para el museo, a base de intercambios, obras de Antoni Viladomat, que era uno de los artistas catalanes del 18 más conocidos y entonces no representado en el Museo del Prado. También se hizo entonces un reglamento nuevo. El museo abría todos los días, incluso los lunes, como ahora se hace, aunque los lunes con un horario restringido, y fue obra del propio Sans Cabot. Aquí tienen el proyecto de reglamento sacado del archivo, que firma este proyecto de reglamento, que finalmente se convirtió en reglamento que estuvo durante décadas vigente en el museo. Quería terminar con una reflexión, un poco volviendo al principio. Sans Cabot fue sustituido a su prematura muerte por Federico de Madrazo. Y Federico de Madrazo, amigo de Sans Cabot, sabía de la importancia del cuadro aquel que se había depositado en el Senado y que entonces, a la muerte de Sans Cabot, no había ninguna obra presente del propio director del museo en la institución, y por eso intentó, ya al nada más coger la dirección del museo, intentó recuperar ese depósito. Finalmente no sabemos por qué eso nunca sucedió, pero casi 130 o 140 años después, ahora me bailan los números, la obra finalmente se ha podido recuperar, un poco cumpliendo el deseo de Federico de Madrazo, sucesor de Francisco Sans Cabot en esta institución. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.